Una vez más empieza la Feria del Libro, el viernes 26 de mayo, la Feria del Libro de Madrid. Exceso, cifras, cantidad, por todas partes. Por cierto, la Feria del Libro transcurre bajo los árboles del Retiro, como saben ustedes, y sin embargo aquí en este plató hemos sufrido un misterioso arboricidio. Nuestros acostumbrados árboles, de los cuales pendían no hojas ni frutos, sino libros, han desaparecido misteriosamente. Confiamos en que la baronesa Thyssen nos lo perdone. Vamos a hablar tumultuosamente, ya que se acerca la Feria de Libros, y vamos a hacerlo en compañía de 6 invitados, de 6 escritores, de 6 tribunos de los libros. Casi todos tienen libro nuevo, todos menos Javier Esteban, que es un perezoso. Javier Esteban está allí en el extremo, a ver si producimos un poquito más, Javier. Breve, breve. Ignacio Elguero, que acaba de publicar Los padres de Chencho en la esfera de los libros. José Miguel Carrillo de Albornoz, que nos trae esta novela histórica, Jaque a la reina blanca, publicada por Belacqua. Juancho Armas Marcelo, que nos da una nueva novela, creo que ya son 13. Yo he contado en la solapa y... A ver si te traes suerte el número. 12 y 1, como dices tú con tanta frecuencia. Ya lo decía, ya no soy supersticioso. Bien, la novela de Juancho se titula Al sur de la resurrección y ha sido publicada por Plaza Janés. Carlos de Prada, ambientalista, ecologista impenitente, nos trae estos Paraísos perdidos, publicado por RD Editores. Y por último, nuestro amigo Tamarón, del que la última semana dábamos cuenta de su último libro recién aparecido. Se trata de una reedición enriquecida, El Guirigay Nacional, publicado por Altera. Antes de pasar a hablar de vuestros libros y de otros libros, hay muchos sobre la mesa, tengo que preguntaros qué os sugiere la Feria del Libro. Juancho. Yo creo que si no hubiera Feria del Libro de Madrid, habría que inventarla. Se intentó sacar del Retiro en varias ocasiones y al final volvió a recalar en su sitio natural, que es el Retiro. Y como con los toros ocurre exactamente que se pondrá a llover cuando hay luz excesiva en el día, y los libreros y los editores estarán muy contentos porque venderán más que el año pasado, que fue el último que mejor vendieron, y los escritores nos sentiremos más protagonistas que nunca también en esas jaulas, jaulas que se llaman casetas, jaulas sin barrotes, donde nos llevan para firmar libros, y en la inmensa mayoría de los casos no firmamos, firman siempre los mismos. Y que no dejan de tener cierto parecido con los escaparates de Ámsterdam. Sí, exactamente. Para eso es, porque ahí es donde el escritor puede exhibirse. Yo siempre que voy a firmar a la Feria del Libro, que firmo muy pocos ejemplares, como es natural, siempre trato de enamorar a aquel que se queda mirando para mí. O sea, lo he visto en televisión. Entonces siempre trato de decirle, acércate, acércate. Y hay un juego, y me paso la hora con 2 o 3 lectores que finalmente alguno de ellos logro conquistar y comprar el libro, sin una palabra. ¿Vas a ir a firmar este año? Voy a ir a firmar a pesar de la alergia primaveral. Bueno, yo que conste, y lo confieso sin rebozo, yo he ligado bastante en la Feria del Libro. Yo a las chicas guapas que se acercan, además de ponerles una dedicatoria, les pongo el número de teléfono. Y a veces llaman. Antes más que ahora, todo hay que decirlo, pero en fin. José Miguel, tú vas a ir a la feria. ¿Qué piensas de la Feria del Libro de Madrid? Pues a mí la verdad es que me encanta la Feria del Libro de Madrid. Yo creo que es la gran feria de España, ¿no? Yo he ido a muchas ferias, incluso algunas muy chiquitillas, ¿no? Como recuerdo una de Badajoz, que la verdad es que hacía un calor de estos, pues como lo de ayer, ¿no? De esos días de calor espantoso, que no había nadie, pero están los libreros. Yo firmé 3 libros, y se lo firmé a 3 libreros, que eran, los pobres libreros fueron los clientes de los 2 escritores. ¿En qué mes se hace la Feria del Libro de Badajoz? ¿En agosto? No, que va, fue en mayo también, pero desde un calor espantoso. Y bueno, pues hay sitios y sitios, ¿no? Pero Madrid a mí me gusta mucho, entonces yo sí firmaré en 3 o 4 stands, creo. Señor Chiripitiflauti. Ignacio Elguero. Yo volveré. El que no vuelve a la Feria de Badajoz es seguro. Eso seguro. Bueno, pero es que él es de por allí, porque tú eres de Cáceres. Pero ya no le llaman. A mí me gusta la Feria del Libro de Madrid. Yo voy a estar este año. Me gusta el tumulto, me gusta lo que hablabais de la seducción que se produce, el juego de seducción que se produce entre la gente y los libros, ¿no? No solo, bueno, algunos tienen mayor capacidad de seducción que otros. Yo no me atrevo tanto como a dar el teléfono como hace Fernando, aunque a veces me da la tentación, me gustaría hacerlo, ¿no? Pues cae. Pero sí me gusta, sí, Ignacio. Lo que pasa es que suele estar la no novia seas mirando, pacato. Fernando. No, pero sí me gusta además muchísimo. les gustan las lectoras, es un homenaje en definitiva. Sí. No les obligas a llamarte, ¿no?
No, hombre, no. Pero sí, Pues sí, decir, sí, me como atrae. no me llame usted, no firmo el libro, ¿no? Directamente le pongo mal el nombre, ¿no? Es verdad que se produce un encuentro entre el lector, aunque esté expuesto, como dice Juancho. Hay muchos escritores que se quejan y dicen, no, yo no voy porque es que estoy... Bueno, a lo mejor es que no vende ni uno, ¿no? Evidentemente, por lo menos 2 o 3 siempre se firman, ¿no? No, el problema yo creo que es que firman, por ejemplo, los que salimos en televisión, pues la verdad es que firmamos con mucha más facilidad que los que no salen en televisión. Puede haber magníficos escritores que no salen en televisión y no firman, y en cambio escritores peores que salimos en televisión y sí firmamos, ¿no? El escritor mediático firma, es cierto, aunque no sea un buen escritor, se dan casos que lo ves, porque yo he ido a muchas ferias No del es el libro, caso de los muchas presentes, ciudades, pero- por supuesto, claro, pero es verdad, aunque no sea más que un libro que hable de cocina, pero lo está firmando, ¿no? Javier, la generación 21, ¿cómo ve la Feria del Libro? La generación 21 no lo sé. Yo la veo parte de la industria del entretenimiento, de los planetocios, esos megáfonos orwellianos, pronunciando nombres repetidamente, firma el señor Fellini. Además recuerdo que tú dijiste que no ibas a firmar nunca más. Es verdad, lo dije, sí, sí. Pero Habitual contradicción de tengo 2 libros nuevos y me siento obligado a ir. En la Feria del Libro, en realidad lo que se está vendiendo es marca de libro. Los libros. Me gustaría ver un análisis porque ya me parece que no dicen cuál ha vendido más. Eso ha desaparecido ya. No, no, ¿verdad? eso, sí, por Reverte... ¿Quién más? ¿Quién ha ¿O firmado quién ha más? firmado más? Pero eso es imposible. Reverte dijo que no volvía si eso se seguía haciendo, que era convertir en una quiniela, efectivamente era una cosa un poco siniestra, y aunque Reverte yo creo que no vaya nunca. ¿Pero a qué Reverte No, te refieres? Arturo. Arturo Pérez. A Rey Arturo. Sí, que Es un poco... es el que tiene capacidad de presión para... Tiene algo del antiguo Parque de Fieras. Vas allá a ver al señor que De está hecho, está al firmando, lado, rodeado de está al lado. marujas y tal y cual. Tiene algo de Parque de Fieras. Algo se le ha pegado, es verdad. Algo se le ha pegado. Y tiene algo Casa también de Fieras, se decía. Casa de Fieras. ¿Cómo se ve que eres de la Y generación algo 21? también de fiera, de fiera, más que de feria de ganado también tiene. Porque los fines de semana se pone hasta arriba y es un lugar bastante molesto. Bueno, es A mí una corte de los- particularmente me es una molesta corte de porque los ocupa el milagros, retiro, ¿no? Ocupa el retiro en una época estupenda para ir en bici y eso, y está llena de casetas, en la mayoría de las cuales están las comunidades autónomas, los partidos políticos, los periódicos. No me gusta tanto la feria. Pero allí confluyen todos los locos, simpáticos y antipáticos del país, ¿no? La verdad lo es que que pasa es es que- una corte de los milagros. Es lo que era la Puerta del Sol en la época de Baroja, no sé. No, Pero no tiene que ver nada con ahora han eso. separado, Javier, ahora han separado más lo que eran las librerías de lo que dices De lo tú, institucional. Claro, y de las casetas de los partidos políticos y todo eso. Ya la verdad es que hace unos años separaron aquello para que hubiera un poco de orden. Carlos, supongo que desde las prístinas cumbres de Gredos, lo de la Feria del Libro se ve No, subespecie eterni. No, pero a mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien Porque tú porque... eres un ecologista, ¿eh? El impacto ecológico sobre los árboles del Retiro debe ser bastante No creo. intenso, Además, bueno, ¿no? la naturaleza no deja de ser otro libro, ¿no? El primer libro, ¿no? Y yo lo que amo, y además también por amante de la naturaleza, es la diversidad. Y entonces a mí me da mucha pena muchas veces cuando uno va en el tren, en el que yo voy a Madrid porque vivo en la sierra, ver siempre a la gente casi con los mismos libros, ¿no? El Código da Vinci, El Código da mayormente. Vinci, por ejemplo, otros de Coelho, etcétera, ¿no? Casi siempre es casi impepinable que estén con una serie de libros muy concretitos, ¿no? Y el hecho de una cosa tan amplia como es la Feria del Libro, yo creo que es una posibilidad de una expresión de una mayor diversidad de libros, de editoriales, etcétera, y que la gente vaya adquiriendo, acercándose, si es que es posible, por lo menos se abre esa posibilidad a lo que es una cultura de verdad, que yo creo que está al margen de que todo el mundo compre los mismos libros, a lo mejor solo por el hecho de que estén entre los más vendidos, o a saber por qué razones, ¿no? Yo lo veo bien. Carlos, te sugiero que cada vez que veas a un usuario de los trenes de cercanías leyendo uno de esos libros, le afees su conducta. Te acercas y dices, Es que no "¿No le da a usted pararía. vergüenza leer eso?". No pararía. No, se lo he dicho a algunos amigos, incluso a algunos familiares, y se han enfadado muchísimo. Bueno, porque han leído el Código da Vinci y se lo he afeado como si hubiera sido un pecado. El Código da Vinci acabó en su día en ese baúl, Bien en hecho, la bien isla hecho. desierta. Es que el Código da Vinci ha conseguido, Fernando, a pesar de todo, se podía hacer un debate incluso profundo sobre esto, ha conseguido Ya hicimos uno. que gente que no ha leído un libro en su vida se crean que son lectores. Bueno, pero ese Ha conseguido eso, que por el mero hecho de leer el Código da Vinci, Pero, Juanjo, se claro, crean- eso es lo malo yo del creo, fenómeno. yo creo que no es tan malo, que es preferible que se crean lectores por haber leído ¿No un libro prefieres al buen que no salvaje sepan. rusoniano que no a leer? Yo no. El filósofo Salvaje ni autodidacta. lo bueno. Salvaje ni lo bueno. No, pero Juancho, eso es muy peligroso porque la gente se cree que está leyendo literatura y no está leyendo literatura, entonces lo que está recorriendo un sucedáneo, ¿no? Yo no estoy Una tan seguro. impostura. Yo he entrado 4 veces en el Código da Vinci para leerlo y como no me ofrece ninguna resistencia y me parece que es un libro facilísimo de leer, pues no he terminado siquiera de leerlo, lo confieso. Yo lo he intentado 3 veces y no he conseguido me lo pasar de la creo. página 30. Me pasa con muchos libros, por otro lado, sobre todo porque son fáciles de leer. Esto, quienes nos oigan dicen, este tipo está diciendo que los libros que le cuestan trabajo son los que lee. Sí, pues son los que enseñan.
y son los que hacen vencer los obstáculos que hace falta para que la lectura se convierta realmente en lo que es, un placer. Mínimo de esfuerzo, ¿no? Y esto de la feria que estamos hablando es muy interesante porque tú descubres ahí, incluso yo me he hecho amigos de gente que no conozco hablando en la feria, que son lectores de libros y que se acercan y en un momento determinado y se ponen a hablar contigo, y me he hecho después amigos y los veo todos los años en el mismo lugar, por los mismos lugares, por la feria. De manera que no me parece, contra lo que digas tú, que en fin, muy provocadoramente me parece bien, que sea un espacio en fin, aterido y tumultuoso y al mismo tiempo algo que debe desaparecer. Y me han pasado cosas. De uno en uno, por favor. Sí, que te diré que casi de meditación. Yo recuerdo una feria que fui a firmar y nos llovió de tal manera que el otro escritor y yo, que era Menchaca, el pobre que murió, sí, murió ya en todo y Menchaca, que estábamos él y yo solos con una lluvia que caía, una cortina de agua por delante de la caseta, lo cual nos hizo hacernos muy buenos amigos, claro, porque realmente no firmamos ningún libro ese día. Déjame que añada una cosa, Fernando, porque yo también vivo en la sierra, también me fijo cuando bajo en el Cercanías lo que lee la gente, y el otro día vi a una muchacha que estaba leyendo Platero y yo, y me alegré muchísimo, casi me acerco a ligar. Y el otro día tirasteis al baúl Platero. No, tiró Rafa Reig. Bueno, pues sí, tiró Rafael Platero y yo me enfadé muchísimo, ¿no? Porque yo creo que, aparte que sea bueno, uno de los libros más leídos, hay dos libros que la Biblioteca Pública de Nueva York destacó como los libros más leídos en castellano, que eran El romancero gitano y Platero y yo. Ya sé que eso no quiere decir nada, pero una obra que escribe Juan Ramón Jiménez con 25 años y que luego la crítica y bueno, pues si quieres la exégesis se ha dedicado a decir que es una obra para niños y una obra de sensibilería, y no es cierto, es una obra de la emoción, es una obra del diálogo, como pocas. Es un capítulo del manual de zoología fantástica de Borges. O sea que yo lo rescato del baúl, me Bueno, dejáis. de todas maneras, el propio Rafa Reig dijo que salvó la poesía de Juan Ramón Jiménez, que le gusta mucho. Sí, Dijo pero- que lo que no le gustaba era solo Platero. faltaba eso. Solo faltaba eso, Pancho, o vete tú a saber. Porque me gustaría saber lo que opina de Juan Ramón Jiménez Santiago. No, a mí no, yo leí, Tú que dices que como Manuel todo el Machado y mundo, Antonio Machado son un par de cursis, Juan Ramón Jiménez lo es. Más. ¿Ves? ¿Lo ves? Pero yo lo que no me cites incompleto. Yo he dicho siempre que hay una gran tradición de grandes poetas cursis en la lengua española y otra paralela en la lengua francesa e inglesa, todas. Son grandes poetas cursis, sin lugar a dudas. Tienen un oído prodigioso, estos tres, pero otros también, Bécquer, Rubén Darío, Campo Amor, un oído magnífico. El mismo Neruda, Neruda se curó de la cursilería haciendo odas a Stalin, que claro, era difícil. Aunque Antonio Machado consiguió mantener su cursilería innata diciendo que Stalin tenía una mirada enternecedora y que el cristianismo se encarnaba en él. No fue el único, Santiago. Pero vamos, pero este lo dijo. No, yo quería decir sobre la feria del libro, porque habéis sido de una sinceridad que yo admiro y que quería compartir, lo de los terrores, de decir, pues si no voy a firmar ni un libro, pero no habéis hablado, y puestos a ser sinceros, deberíamos hablar de los terrores de que vengan a pedirle una firma. Oye, Paco, fírmame esto que hombre, firma y ponme mi nombre. Que no te acuerdes. Coño, Eso es lo peor. y te dice, pero hombre, del colegio, acuérdate, estábamos juntos en párvulos. Eso es terrorífico. Eso pasa, a mí me ha pasado cada vez que he ido a firmar. Pero Eso es espantoso. yo digo, bueno, ¿qué nombre pongo? Como diciendo tu mujer. Claro, tú, claro. entonces él O mismo no, dice, tu apellido. ¿no? Claro, pues eso es espantoso, ¿eh? O pero sea es que que prepárense ustedes. Es que la gente se asombrosa. A mí en cierta ocasión se me colocó delante una señora que me dijo, no me recuerda. Y yo dije, pues francamente, señora, no. Y dice, pero hombre, si me firmó usted un libro hace 7 años en el Corte Inglés una vez. Y se cree que te acuerdas de Me puso ello, su teléfono. Pasan cosas fuera de Y además en esas firmas pasan muchas cosas verdaderamente fantásticas que era para hacer un libro. A Juan Marcé una vez se acercó una señora y le dijo, ¿cuánto vale? Juan Marcé estaba firmando libros, se acerca y dice, ¿cuánto vale? Dice, no sé, señora, pregunte usted al librero, pregúntele. Dice, el libro no, la mesa. Es una cosa como para que te caiga el mundo. El libro no. No me estoy refiriendo al libro, me estoy refiriendo a la mesa en la que usted está firmando los libros. Y a mí me pasó una cosa que la cuento siempre y fue una maravilla. Se acercó un hombre muy tímido, se puso delante
de la mesa y no hablaba. Delante de la mesa me miraba y yo le decía, el libro. Y no acababa de arrancar. Y yo decía, me va a ganar la partida, no me puede ganar, se lo regalo. Y de repente me dijo, quiero 4. Traigan 4 libros inmediatamente. ¿Y para quién se lo firmo? A ver, ¿para quiénes son los 4? Me dijo, el primero es para mi mujer, que no sabe que la voy a dejar. El segundo es para mi novia, que no sabe todavía que me voy a vivir con ella. El tercero es para mi madre, que está viuda y mi padre le dio muy mala vida y la pobre no, en fin. Y el cuarto es para mi hermana, que yo sé ya que el marido lo va a dejar y se va a quedar sola para que lea el libro. Maravilloso. Y era en medio de una tragedia familiar y doméstica espectacular. El tipo viene y me pide 4 libros. Yo no me he olvidado nunca. Bueno, pero genial. Escribe una novela con eso, por favor. 4 libros. Dice, mi hermana y la otra no, mi madre. Y la otra no, la novia que todavía no sabe que me voy a vivir con ella. Y esta que para mi mujer. Oye, Juancho, pero es peligrosísimo no me voy porque a quedar. te podían haber partido a la cara las 4 mujeres. Claro, no, yo después me porté bien. Ya llegará. Tú que has escrito una novela de investigación, porque esta última novela, además de otras cosas, es de investigación, ¿no? Es que investiga en esa madre, en esa mujer, siempre en esa novia, en esa hermana. No es broma, siempre he pensado cuál es la razón de cada una y la de él, la del quinto, la del jefe de la tribu, para todo ese movimiento simultáneo de separaciones y de tristeza y en el fondo dramas domésticos. Yo creo fue muy que interesante. Lo que quería era darte un argumento para una novela, definitivamente. Pues me lo dio por lo menos para un relato, ya lo ves. Bueno, pues una vez Luis Carandel, que también murió, por cierto, persona, excelente persona también, Luis Carandel estaba firmando ya a las 9 de la noche, de recogida, cerrando casetas, no estaba firmando, es decir, estaba solo, y apareció una señora desgreñada, sudorosa e indignada, que había estado en la cola de Antonio Gala, se acercó a Carandel y dijo, estoy indignada, he estado 3 horas en la cola de Antonio Gala y se ha ido sin firmarme el libro, y yo hoy no me voy de esta feria sin una firma, aunque sea la de usted. Con el libro de Gala. Bueno, es que esa es otra. Yo tengo muchas veces la impresión de que lo único que van a leer del libro que se están llevando es la dedicatoria. La firma, sí. Es el fetiche, ¿no? Sí. No sería tan optimista yo. Bueno, en el caso de que se entienda la caligrafía, ¿no? Pero la contraportada también a veces cae. Sí, es sencillita. Señores, vamos a dar paso a unos cuantos anuncios y ya luego empezamos a hablar con un poquito más de seriedad. Las Noches Blancas, segunda parte. Naturalmente no vamos a hablar en serio, a pesar de lo que dije yo al término de la primera parte y Tamarón me salió respondón, he hecho un pareado. En este programa nunca hablamos en serio, en este programa siempre estamos de buen humor. Ha llegado, ya saben ustedes que la Feria del Libro se nos echa encima y ha llegado el momento de hablar de los libros concretos de los autores que están hoy invitados en esta tertulia. Vamos a empezar por Juancho Armas Marcelo y Al sur de la resurrección. Yo dije antes, muy de pasada, Juancho, que esto era, entre otras cosas, una novela de investigación, es una novela que parte de un hecho real. Es verdad, es una novela que parte de un hecho real, pero no es la reconstrucción del hecho real. Es a partir del hecho real que yo investigo y al mismo tiempo invento esa novela, que surge de un germen original que es el asesinato, es decir, el secuestro, la tortura y el asesinato último de quien fue un español conspicuo en Chile, en el Chile de Pinochet, que se llama Carmelo Soria, que es nieto de Arturo Soria, el creador de la Ciudad Lineal. Carmelo Soria hubiera sido un crimen más del Chile de Pinochet, pero tenía una hija, y tiene una hija, Carmen Soria, con un carácter especial, es una mujer férrea, con una voluntad indomeñable, y esta mujer hizo un pacto con ella misma que hasta que no se condenara exactamente a la persona de los que habían asesinado a su padre, ella no cejaría en la voluntad de que la justicia se hiciera en vida de ella misma. Yo no quise conocer a Carmen antes de terminar la novela.
entre otras cosas porque sabía de la fuerza de la identidad y del carácter de la mujer. Digo, esta mujer acaba con la Antígona que yo quiero crear. Y en el fondo es una novela sobre la lealtad, es una novela sobre la justicia, y que son dos episodios en la vida de un ser humano, la lealtad y la justicia, dos conceptos que no son muy normales en la vida que vivimos. Y para mí es un homenaje a la memoria y a la justicia de Carmen Soria, que es realmente Carmen Lerma en la novela, que es realmente el personaje central. Juancho, tu novela anterior, Casi todas las mujeres, la que obtuvo el premio Ciudad de Torrevieja, bueno, en ella, como su mismo título indicaba, las mujeres eran muy importantes. También lo son en esta, igual que hay un héroe femenino positivo, que es Carmen, a la que acabas de mencionar, hay un héroe femenino negativo. Lucía Murphy. Tampoco tan negativo, pero sí manejado por el concepto del mal sin que ella misma tenga conciencia de ello. Es una escritora. Sucede que en la vida real Lucía o Luciana Murphy se llama Mariana Callejas, vive y es cuentista y escritora. En su casa, durante la dictadura, en los sótanos de su casa, se cometían esos asesinatos, esas torturas, y ahí donde matan, donde en realidad matan a Carmelo Soria. Pero simultáneamente a cuando están quienes estén realizando esas torturas, en los pisos de arriba se celebran talleres literarios a los que asisten escritores muy conocidos que no voy a citar. Se celebran francachelas y juergas de amistad que los escritores sabemos que hacemos constantemente. Que hay un cielo y un infierno. Ella era consciente. Ella era consciente porque ella era la mujer, pero claro que era consciente. Ella era la mujer de un ciudadano norteamericano, agente de la CIA llamado Michael Townley, que fue uno de los cabecillas que dirigió el comando que mató al general Carlos Prat en Buenos Aires. Y fue el jefe del comando que mató a Letelier, a Orlando Letelier, en Washington. De manera que todo eso se mezcla con la historia, y yo lo que he hecho a partir del hecho real, que son todos estos episodios, sobre todo el de Carmelo Soria, he hecho una novela de ficción, porque yo tengo mucho cuidado al decir que esto tiene que ver con la realidad. Solo tiene que ver con la realidad en el origen. Naturalmente aparece Garzón, aparece Guzmán Tapia, el otro juez chileno, aparece una cantidad de gente que son reales y que son gente que entran y salen de la escena en un momento determinado. Sí quiero decirte que yo sufrí, quiero decirle además a todos los que nos están viendo, que yo mientras estaba escribiendo esta novela sufrí una alteración psíquica muy grande y tuve que ir a tratamiento psiquiátrico y estuve 6 meses. Pero como consecuencia de... Yo creo que como consecuencia de que primero que la novela se me escapaba, en segundo lugar de la ansiedad, al mismo tiempo que el placer que yo sufría escribiendo la novela. Y al final del descontrol absoluto y del estrés que me produjo escribir esta novela. Y lo más interesante que me está pasando en estos momentos es que todos los que están leyendo la novela dicen que esa ansiedad se nota y que la sienten cuando lo leen. Bueno, todos los que están leyendo la novela, tú sabes que yo no he podido leer todavía la novela porque en el momento de grabación del programa me ha llegado hace 2 o 3 horas, lo único que he podido hacer es ojearla. Muy bien. Está recién aparecida. Sé que la leerás, no hay que preocuparse. Bueno, no, pero a pesar de eso, ojeándola y leyendo el dossier de la editorial y estas cosas, me ha recordado, a lo mejor estoy diciendo una tontería, me ha recordado a Sangre Fría de Truman Capote en el sentido de que el narrador de la novela, un periodista, al principio, bueno, se siente interesado por esos hechos criminales y poco a poco se va implicando, que es lo mismo que le sucede a Truman Capote. Exactamente, ese es que es uno de los modelos. Capote inventó un modo de escribir, inventó un género literario en el fondo, con A Sangre Fría, e inventó un género literario que luego siguió una inmensa mayoría del nuevo periodismo norteamericano y del nuevo periodismo europeo. Y yo creo que ese es un mecanismo literario a utilizar. Hay muchos escritores que dicen que el escritor, el novelista, el narrador no debe entrar a participar en el relato, debe mantenerse fuera para que el lector nunca vea que el escritor está interviniendo en el relato. Bueno, hay otros que creemos que la literatura es un striptease, y un striptease honesto, y hay que desnudarse y enseñar incluso las vergüenzas de uno mismo cuando uno escribe, haciéndole partícipe al lector de que eso también le puede estar pasando a él. En muchos casos en la novela yo me refiero al lector, yo me dirijo al lector, digo, como ustedes son realmente a quienes va destinado
esta novela, porque hay muchos escritores que se olvidan de que el destino de los libros lo dan los lectores. Hay muchos que discuten, no, yo no escribo para los lectores, no se trata de que escriba para los lectores, pero tienes que saber que el libro, el destino del libro, es el poseedor lo dan final. los lectores. Es el poseedor Hemingway final. decía, al principio la obra es del autor, y Pero luego después poco ya no, a poco se va exactamente. convirtiendo en propiedad Bueno, del lector. esto es lo que me ha pasado con este libro y yo estoy muy contento de que sea el 13º incluso, y estoy muy contento con lo que está pasando con el libro. Juancho, en tu obra narrativa hay ciclos geográficos. Arrancas con las Islas Canarias, en las cuales has nacido, te vas a América, y esta obra pertenece al ciclo americano. Pero dentro del ciclo americano también hay otros 2 ciclos geográficos. Uno, el cubano. Escribiste varias novelas ambientadas Y otra en que Cuba, quiero escribir. Y ahora, en cambio, las últimas novelas tuyas, exceptuando la de Casi todas las mujeres, que transcurría en Sicilia, transcurren en el Cono Sur. Chile, Buenos Aires, Santiago de Chile. Todo eso responde a un proyecto pensado, es decir, el Al Sur de la Resurrección es la segunda parte de la Orden del Tigre, la segunda parte del díptico del sur, que es así como está realmente imaginado. Y con respecto al ciclo cubano, pues hay 2 novelas publicadas, Así en La Habana como en el cielo, y El niño de luto y El cocinero del Papa, y habrá una tercera que se llama El agente seguroso o El seguroso, que es una especie de tragicomedia, que es en lo que se ha convertido realmente al final Cuba. Juancho, suerte a pesar del número 13. Muchas gracias. Otra novela, histórica, Jaque a la Reina Blanca, de José Miguel Carrillo de Albornoz. Bueno, tú por lo pronto tienes un montón de novelas históricas, ¿no? Tengo 13 novelas. ¿También 13 novelas? Esta es la 13ª también. Sí. Y es la última. Es la última. Publicada por Belacqua, Sí, y en exacto. ella, como en bastantes de las otras, escoges como protagonista una figura femenina. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí, he hecho muchas novelas dedicadas... Juana la Beltraneja, Isabel de Moctezuma, Sí. La Reina Triste, que era Sí, Catalina de Catalina Aragón, de Aragón, y sí. ahora María Luisa Gabriela de Saboya, sí. la mujer de Felipe V. La primera el primer mujer, Borbón. sí, exacto. Yo la verdad es que creo que Jaque a la Reina Blanca es un libro quizá muy oportuno en este tiempo, ¿no? Porque es la historia donde podemos ver que se forja la España que ha durado prácticamente hasta hoy, ¿no? Es el establecimiento de la nueva dinastía, el cambio de modelo de Estado quizá, y el cambio de modo de entender una hispanidad que anteriormente pues era de otro modo. Entonces yo creo que en Jaque a la Reina Blanca hay pues varios toques de mucha actualidad. Una es eso, es la Gran Sucesión, es ver cómo una pareja muy joven, como es el Duque de Anjou y María Luisa Gabriela Que Saboya, ella era una niña cuando contrae 14 y matrimonio, 13 años, añitos, con ¿no? 14 y 13 años, pues de alguna manera se transforman en los encargados de llevar a cabo pues un proyecto histórico que evidentemente está orientado pues por Luis XIV, la princesa de los Ursinos, que es un personaje excepcionalmente interesante y que de hecho es mi nuevo libro para diciembre. Me lo olía. Sí, inevitablemente. Y luego, pues evidentemente, pues todas las figuras militares de la época, y vemos un poco pues lo que son los intereses europeos del tiempo, en el cual lo que pretenden es realmente repartirse el Imperio Español entre las potencias y los manejos que hacen unos y otros, unos queriendo que no se reparta y otros intentando sacar provecho. María Luisa Gabriela de Saboya se convirtió en regente de España cuando era una Sí, adolescente, sí, porque su claro. marido tuvo que ir a la Se guerra fue a inmediatamente a Italia, Italia, exacto, y ella fue regente con 14 años, sí. Y la verdad es que de María Luisa Gabriela yo creo que lo que se puede destacar es que es una mujer que conectó inmediatamente con el pueblo español. O sea, tenía esa facilidad que tienen algunos príncipes de conexión automática. Entonces ella, quizá pues la princesa de los Ursinos, yo creo que ella vio muy rápidamente que esta niña tenía una gran capacidad de comunicación. Entonces fue muy querida por los madrileños especialmente. Ella se encargaba de dar los partes de guerra durante la Guerra de Sucesión. Ella tenía, yo creo que pues tiene momentos pues de niña malcriada, como es el momento en que se niega que su marido La noche de bodas, ¿no? Curiosa noche de la bodas. alcoba, exacto. Curiosa no noche de No bodas. noche de bodas, claro, que fue un drama, porque evidentemente en esa época el que ella no dejase entrar al rey en su habitación pues era un acto de Estado, ¿no? Y cuando él se negó que aquella entrase el día siguiente, pues ya la princesa de los Ursinos estaba francamente furiosa.
Pero yo creo que María Luisa Gabriela Saboya lo que demuestra a lo largo de su vida es un gran tesón. Yo le llamé Jaque a la Reina Blanca al libro por su eterna lucha con la muerte desde prácticamente... La muerte es la reina negra, claro, ¿no? Es la reina esta negra. reina blanca, ¿no? Exacto. Muere de tisis, de Muere de hecho, ¿no? tisis, sí. Pero que nadie lo quería mencionar, o sea, se suponía que ella sobrevivía, conseguía superar todas las crisis y la verdad es que lo pasó fatal, se deformó mucho, incluso físicamente, y le hicieron todo tipo de cosas, vamos, desde los rituales, aquellos prácticamente rituales semisatánicos, ¿no? Por eso la bañaban en sangre de pichón y le hacían unos masajes rarísimos y todo para intentar que se recuperase, y la verdad es que tuvo un fin prematuro y relativamente trágico, ¿no? Porque además no vio crecer a sus hijos, tuvo 2 hijos reyes que no procrearon, con lo cual al fin y al cabo es la madre de un linaje Bueno, 2 de sus hijos estéril, Luis llegaron a ser I reyes, y Fernando ¿no? Uno VI. durante muy poquito tiempo, ¿no? Sí. Tú dices que se amaban profundamente, ella y Bueno, el rey. es una cosa que es históricamente cierto, o sea, Felipe V la amó tiernamente, vamos, y luego a Isabel de Pero Farnesio sin embargo, a también. los pocos meses de morir, Sí, no, pero es se que casa con Isabel de Farnesio. Sí, ella misma se lo recomendó. Se dice que en el hecho... Yo creo que Felipe V es un claro ejemplar de Borbón típico, con una necesidad sexual enorme y famosa, vamos, en la historia. Y tenía, pues por una parte, la religiosidad profunda, que le había inculcado su preceptor, y por otra parte pues su necesidad física. Y lo que es curioso es que le fue fiel, incluso durante el tiempo en que estaba en Italia al principio, pues no estuvo con otras mujeres. Cosa difícil. Cosa difícil. Y sobre todo cuando ella estaba enferma al final hubo un embajador de Francia que cayó precisamente por recomendarle que tuviese una barragana, un amante, mientras su mujer estaba enferma. José Miguel, este interés tuyo, que se ha puesto de manifiesto, como ya hemos dicho en varias de tus novelas, por las mujeres en la historia de España, trasluce un poco la opinión de que cherchez la femme, de que detrás de la historia de España hay manos femeninas actuando en contra de lo que muchas veces se dice, ¿no? Bueno, yo creo que quizá pues en mi caso empezó un poco por casualidad, porque Memorias de Isabel de Moctezuma fue un libro que escribí con un gran cariño al personaje, que era, pues yo desciendo directamente de ella. Y es un personaje que de toda la vida pues había oído mucho hablar de él en la familia. Entonces, pues haciendo corto el asunto es que se me encargó el libro, un libro que luego no se publicó, y curiosamente un amigo mío se lo llevó a México, le gustó mucho una editorial y fue un boom editorial en México, vendí pues 25.000 ejemplares y gustó mucho. Entonces, yo lo que me he dado cuenta con los años es que las reinas interesan mucho. O sea, mucho más, por ejemplo, que los señores. Yo me he dado cuenta al hacer libros que hay libros que son claramente para mujeres. O sea, yo he vendido muchísimo La Reina Triste, La Beltraneja, y este libro se está vendiendo muy bien. Entonces, pero son libros que normalmente yo cuando hago firmas veo que son libros que compran las mujeres. Y mis libros que compran los hombres son El Moctezuma y El Comendador de Alcántara. Bueno, yo creo que todos tenemos la sensación de que nos compran más y nos leen más Sí. las mujeres que los hombres, ¿no? Yo no sé. Precisamente cuando estás firmando Sí. en la feria firmas más a Yo las te mujeres digo, que a los hombres, sobre todo sí, yo, claro. en general sí, hombre, eso es evidente, claro. Vamos, yo lo que sí que te digo es que yo lo que noto es que hay libros míos que compran fundamentalmente a las mujeres y hay libros que yo he vendido mucho a hombres. O sea, El Comendador de Alcántara, la historia de Nicolás de Obando, es un libro que yo siempre se lo he vendido a hombres. O sea, es un libro de aventuras, es la historia pues, del primer gobernador de Indias. Y el Moctezuma, pues pasa Eso que está igual. diciendo José Miguel es curioso y yo creo que es un fenómeno más extenso. Hay autores que venden mucho, pero que solamente son leídos por mujeres. Por Sí, ejemplo, Antonio claro, Gala. sí, O por claro. ejemplo, Almudena Grandes. Sí. ¿no? Yo no conozco casi varones que lean a estos dos autores y en cambio conozco infinidad de mujeres. ¿no? Bueno, yo conozco pocos varones que lean, por otro lado. Leen más las mujeres. Pero Claro, claro. No, es que porque leen las mucho que más leen son las mujeres en la Las mujeres inmensa son mayoría de los Las casos. mujeres además terminan el libro. Sí, los hombres. Sí, muchas Los veces. hombres en general no. Y reinciden. Sí, sí. Eso ya es de maravilla. Yo les pido que hagan una prueba que es muy divertida que yo he hecho. Entren en un metro sobre las 9 menos Sí, cuarto de eso la es verdad. mañana. Sí, son A las mujeres. 9 menos cuarto de la mañana los metros van todavía en hora punta y las mujeres van leyendo su libro, es verdad. aprovechando el tiempo del metro. Y los hombres también leen, pero el marca. Sí. Sí, O el as. es verdad. La variante. Una última pregunta respecto a esta novela. Bueno, esta novela es un retrato de época. Sí. Y es una novela sobre el cambio de época, no solo retrato de época, sino cambio de una época. En fin, ya sé que esto no, estamos hablando de literatura y no de historia, ya sé que en la historia solamente se puede hablar de lo que pasó y no de lo que podía haber pasado, pero ¿qué habría sucedido en España si en la guerra de secesión, en lugar de resolverse a favor de los Borbones, es decir, caer en la órbita de Francia, hubiéramos caído en la órbita inglesa? ¿Qué habría sido de este país?
Pues la verdad es que es yo muchas veces he querido escribir un libro sobre lo que hubiese pasado en diversos momentos históricos si hubiese pasado otra cosa, ¿no? Hay varios. Hay varios, que sí. Es que es algo divertido y yo creo que es política ficción, ¿no? Pero evidentemente lo más lógico hubiese sido que el Imperio Español se desmembrase y probablemente pues ni siquiera España hubiese probablemente permanecido como tal, porque Francia habría intentado anexionar Cataluña probablemente. Y desde luego el Imperio Español pues se lo habrían repartido entre las potencias, pero nunca sabes. Porque desde luego hubo varios tratados de reparto secretos y algunos que la verdad es que... Bueno, tú, Santiago, Sí, Santiago, tú que eres un gran experto en estos temas y que nos lo hemos planteado todos. Claro. Bueno, por de pronto es que lo que ocurrió fue que perdimos varias plumas, también en la historia real, no en la historia hipotética o posible, y perdimos pedazos de América y perdimos Gibraltar y perdimos Yo lo que creo Menorca. Es que para España no fue malo en ese momento perder la parte europea, porque era un peso terrible sobre la monarquía en las guerras continuas que llevaban teniendo prácticamente 150 años. Lo que pasa es que yo no estoy seguro de que si hubiera triunfado el archiduque hubiéramos caído necesariamente, hubiéramos estado más cerca de Inglaterra que de Francia. Pero bueno, a fin de cuentas aquello era un candidato austriaco, ¿no? Imaginemos que hubiese sido emperador y rey de España. Era Carlos V, era la renovación del imperio de Carlos V. Entonces, pues ¿qué habría sido? Pues una nueva lucha contra el rey de Francia. Pero lo que sí es interesante es imaginarse qué hubiera sido de la historia de España, política y cultural, si la influencia de la enciclopedia o de la ilustración que nos llegó a través de Francia nos hubiera llegado a través de Escocia, por ejemplo, o de Inglaterra, que había otra rama o de Europa Central de la ilustración muy distinta. Eso sí que hubiera cambiado por completo nuestra... Pero hubiera venido también, Santiago, hubiera venido también Lutero. Hubiera venido la reforma que no vino. Bueno, era inevitable que llegara también. De modo que no tenemos ni la ilustración, ni somos tan... Si hubiera llegado en su momento, pero no en el 18. En su momento, claro. Don Jorgito, ya sabes lo que le dijeron, pero don Jorge, el que vendía las Biblias, George Boros, y yo no creo ni en la religión católica, que es la verdadera, voy a creer en la de usted. Por eso. A esas alturas. Pero nos perdimos, yo creo que nos hemos perdido como españoles, tanto con los franceses como con los ingleses. Eso está dividido en dos. Los anglófilos suelen ser, dicen, de derecha, y los francófilos de izquierda. Tampoco es verdad del todo. No, es verdad en absoluto. Eso es un estereotipo perfectamente derrotable. Pero nos perdimos la reforma religiosa y la ilustración, que yo creo que al final son la misma cosa. Y eso lo estamos pagando y creo que lo vamos a pagar hasta el final de los siglos. Bueno, de alguna manera era otro modo de ver. En cualquier caso, de ver la historia, ¿no? De alguna manera. En cualquier caso, Juancho, si eso hubiera sucedido, tú serías ahora un escritor canario en lengua inglesa. Tú sabes que tengo devoción por podrías vender mucho más. Tengo devoción por un crítico insular que era muy divertido y muy british, que se llamaba Domingo Pérez Mímic. Sí, hombre, claro. Y este hombre decía una cosa maravillosa. Decía que Canarias no había nunca molestado a la España histórica, pero que había tenido dos graves errores en su historia: no dejar entrar a Nelson y dejar salir a Franco. Son los dos grandes errores de la isla. De manera que efectivamente podía ser un escritor inglés perfectamente. Bueno, ya lo saben ustedes, Jaque a la Reina Blanca, de José Miguel Carrillo de Albornoz, publicado por Belacqua. Ignacio. Segundo volumen, en definitiva, de una dilogía, de momento. No sé si se convertirá en trilogía o en tetralogía. No creo. Pero bueno, tú habías publicado Los niños de los chiripitifláuticos dichosos, ¿no? Sí. Que era un retrato de una generación, la tuya. Sí, la generación de lo que se llama el baby boom. Sociológicamente, los que nacen a finales de los 50 y primeros 70. Bueno, y ahora publicas en la esfera de los libros Los padres de Chencho, que en cambio son los padres de los... Son los padres de esa generación. Serían los niños de guerra y de posguerra, los abuelos de hoy, más o menos, ¿no? Y lo que hago es coger a Chencho. Chencho es el niño que se pierde en la película de La Gran Familia, en la Plaza Mayor de Madrid, que la Gran Familia representaba un tipo de familia. Pero bueno, Fernando, si la ponen todos los años. En aquella época, no lo sé. ¿Tú has visto la película? Pero si la han puesto este año también. Yo sí la he visto. Yo no he visto. Tú lo das como una especie de hito de la cinematografía española. No, pero ya está fuera. Es
Tú el único. Yo la he Sí, visto. hombre, sí, Y sí. eso de Es que soy Chencho, la con esa misma voz tan generación. característica. Eso, Pero ¿de qué también año es? Space ¿De qué Bear año es buscando esa Era a- horroroso. Yo creí que era Chencho Arias. Cuando vi el Tú sabes, título de Fernando, que en su época esa película fue declarada de interés nacional. Claro, era por el tipo de película y los valores que tenía, ¿no? Y la han vuelto a ¿Pero de poner qué- de qué Este ¿En año lo la han puesto tele o en dónde? televisión española, en televisión española lo han puesto. ¿Cine de barrio? sí. ¿De qué año es? Es del año 62, del año 62. Bueno, yo lo que cojo es a Chencho cuando se pierde, cuando Pepe Isbert lo busca desesperadamente. Plaza Yo Mayor. cojo a ese niño que nace en los años 60 y lo que hago es ponerle no solo esos padres que tenía, que era esa familia de clase media, de familia numerosa, al fin y al cabo esto era urbana, daba un tipo de familia católica, etcétera, y le pongo todos los posibles padres que había en esa España de entonces. Todo ese abanico posible que va desde los jornaleros del campo, que tienen que a los 10, 12 años dejar los estudios y ponerse a trabajar, pasando por la gente que tiene que emigrar de Andalucía o Extremadura aquí a Madrid, al País Vasco, a Cataluña y crear esas infraviviendas o alquilar una habitación y luego ir trayéndose poco a poco a la familia, pasando por la gente de clase media, que representa a la gente de la gran familia, y luego la clase digamos, bien. También desde un lado de oposición política o conformismo con el régimen, en fin, un poco Oye, todo Ignacio, ese panorama de padres. Ignacio, yo te tenía por amigo, y veo ¿Qué te he que en hecho? la primera página del libro, porque uno de esos personajes que aparece Eres soy tú, yo, sí. porque este es un libro, pues, en fin, hecho a Sí. base de entrevistas. Sí, con una serie exacto. de Hay personas testimonios de todo. gente de la Bueno, época. y dices, nos llamas jubilados y abuelos de hoy. O sea, me llamas jubilado y abuelo, Ignacio. Pero, no, hombre, no. Pero Como verás, no estoy jubilado. Abuelos. Sí. Cada uno que se agarre a lo suyo, Pero ¿no? de un momento a otro voy a ser padre. No, pero de todas formas, Fernando, jubilados en el sentido de que a partir de los 65 años, pues tiene... ¿Qué has dicho? Repítelo. No, he dicho que de un momento a otro seré padre. Claro. No, Tabarón se ha mostrado muy interesado, no Sí, todavía. ha hecho eso. Va a felicitarte. Todavía no Claro, es un por hecho, eso, por teniendo en eso. cuenta la extrema Sí, juventud claro, de mi mujer. Evidentemente puede ser padre y abuelo. No, tú dices que este libro no es un documento, sino un homenaje a esa Sí, generación. es un retrato que en efecto lo hago en primera persona, parto de una anécdota personal, parto de dos cosas. En Los niños de los chiripitifláuticos yo dejo un capítulo abierto que es la relación de nuestra generación con nuestros padres. Nosotros no fuimos una generación rupturista, simplemente gracias a que nuestros padres se adaptaron perfectamente a los cambios sociológicos que se producen en los 80, que son los cambios sociológicos más brutales de todo el siglo XX. Y entonces ellos fueron, digamos, se supieron adaptar. Por eso no tuvimos que matar al padre, entre comillas, ¿no? Y yo regreso a casa de mi padre por un motivo y me encuentro que los padres de mis amigos, los profesores del colegio, les veo que han envejecido brutalmente porque hace años que no los veía, ¿no? Y ahí tengo conciencia de la Cuentas verdadera incluso que tú dimensión del paso del vuelves a la tiempo. casa en la Claro, que naciste, exacto. la de tus padres, y descubres... Descubro mis cosas de infancia, voy a mis aulas del colegio, ¿no? Y entonces eso me hace pensar que la generación de nuestros padres había sido una generación a la que no habíamos escuchado. No lo habíamos escuchado porque cuando nosotros entramos en la juventud, la vida de nuestros padres era una España en blanco y negro que no nos interesaba absolutamente nada. No eran historias de padre, eran historias de abuelo, prácticamente, de la gran diferencia que había entre su infancia y su juventud con nuestra infancia y nuestra juventud. Hay rasgos es brutal. entre todas las personas que tomamos la palabra en este libro, ¿tú crees que hay rasgos verdaderamente comunes? Porque yo, por ejemplo, me desmarco mucho, yo no me siento identificado. Claro, Yo no hombre, tengo un tú- recuerdo de la posguerra como una época durísima. Para mí la posguerra no fue dura y lo digo en el libro. Sí, lo dices, ¿no? Hombre, vamos a ver, evidentemente, lo que yo creo que sí que fue una generación, algunos de la necesidad brutal. Hay casos, habrás leído, de gente que Sí, no tiene, no. evidentemente, para comer, etcétera. Pero todos de la austeridad. Yo creo que sí que está presente en todos la austeridad. Y luego un clasismo en el que tú sí entras a valorar y a hablar del clasismo que había en aquella época. Yo cuando hablo con la gente todavía tiene esa dialéctica de amos y señores, ¿no? De jornaleros, de señoritos, de una España dividida. Hay cosas que yo no conocía, que eran, por ejemplo, el tema de los gratuitos. Yo no sé, no me lo contaste tú, me lo contó la Bordeta, ¿no? Que era que entraban en el colegio en edificios separados, en aulas separadas, y el recreo en patios separados por una verja. Eso me parecía brutal, ¿no? Los gratuitos eran la gente que no tenía acceso económico a un colegio privado, un colegio religioso, y estaban en la otra parte. Cuando cumplían cierta edad, a ellos, algunos, los más espabilados, podrían seguir estudiando, pero ellas las mandaban directamente a servir, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las constantes en la gente que habla en tu libro y hablando en general con otras personas de la época es el sórdido recuerdo que tienen por lo general de los colegios de curas.
Yo que fui durante Sí, además 11 tú años a dices un que colegio no. de curas, el del Pilar, a mí me pareció un colegio de extremo liberalismo del que tengo magnífico Tú recuerdo. eres Yo un no poco comparto. rarito, un poco rarito. ¿Tú no fuiste al Pilar? El Pilar realmente era un... Pues no fui a Pilar, pero fui con jesuitas vascos y andaluces 10 años y no quiero acordarme. Tú fíjate, Juancho, No quiero cuando en acordarme. los años segunda Juré mitad... solemnemente que si tenía hijos, era un niño. Mira. Como dicen en América Latina, un pendejo. Tenía 15 años y juré solemnemente que si tenía hijos en mi vida, ni irían a colegios de cura, ni irían a colegios de monjas, y además me atrevería a decir incluso y a jurar que ni a privado. Cuando- Y lo cumplí a la Escuela del Rey, al Instituto del Rey y a la Te voy a Universidad citar- del Rey. te voy a Y allí citar- están los que están perfectamente Te voy a felices. citar una No estadística pasa nada. curiosa. Cuando en 1958 yo y aproximadamente otras 25 personas de la Universidad de Madrid fuimos detenidos, pues pertenecer al Partido Comunista y oponernos a Franco y todas estas cosas, hicimos allí en las celdas una encuesta sobre cuál era de qué colegios veníamos, cuál era nuestra procedencia escolar. Más de la mitad de las personas que estábamos allí veníamos del Colegio del Pilar. Y solo el Colegio del Pilar había dado más gente a la oposición que todos los demás colegios de Madrid, incluyendo el Liceo Francés, incluyendo el Colegio Estudio, incluyendo los colegios laicos. Porque eran Eso élites. casa mal con esa visión lóbrega. Porque eran élites. Yo estuve en el Pilar también, en el otro, y la verdad es que yo también tengo un recuerdo liberal del colegio. Yo estuve 14 años en un colegio de curas y no tengo nada contra ellos. A nosotros nos tocó otra época, de todas formas, Javier, ¿no? El Yo estuve final en de la época del jesuitas castigo, también. digamos, Sí. ¿no? A mí me tocó, Exacto, yo ¿no? estuve en los jesuitas también. o sea, Oye, tú jesuitas, Pilar... de todas formas, Santiago, Fernando- tú también fuiste a un colegio de curas, se Sí, supone. pero no de los jesuitas. Prefiero no. No quieres hablar. decir... ¿Y tú, Carlos, fuiste a colegio Yo, de curas? siendo pequeñito, en Badajoz, sí que fui a una cosita de duras y no tengo ningún mal recuerdo. Bueno, no hemos salido tarados, me parece a mí. No somos personas razonables, cultas, No, simpáticas, es verdad que había agradables. órdenes Había religiosas disciplina. claro, Era que muy tenían disciplinado. lo que era En la mi colegio disciplina, yo estaba recuerdo claro una que disciplina tendríais. brutal, pero Sí, brutal. sí, sí. Pero Nosotros yo- heredamos esa disciplina. Yo lo que hablo es, yo trato de relacionar el final de una época que se había iniciado con nuestros padres y el final de una época que nos toca a nosotros vivir. Claro. Nosotros somos los niños de la transición, ¿no? Nosotros cerramos el Pero franquismo otro como mito, niños, el ¿no? mito de que el sexo no existía, de que no se follaba, es falso. Se follaba a calzón caído. Hombre, según dónde y cómo y con Me quién, imagino, ¿no? sí. Pero Pues si follar se ha follado siempre. Sí, Los lo que- regímenes políticos Fornicar no es tienen un poder para fornicar, toca la campana. impedir que la gente haga eso. Fornicar es mejor, queda mejor en público. No, Lo que ahora ya pasa follar que- lo dice todo el mundo. Lo dice, pero no lo Fernando hace. Lo dice, pero no lo No sé si hace. nuestro lingüista Yo creo que lo autorizará hace, la pero no lo expresión dice. follar, Sí, que viene en latín además. Sí, Lo que claro, pasa que- folgar, ¿eh? Claro. Fernando, tú o por ejemplo Fernando Guillén, porque yo entrevisto a gente también Sí, que no es está popular, Fernando ¿no? Guillén, sí. Fernando Guillén me describe perfectamente de una forma literaria, ¿no? Lo que era el Madrid incluso de la prostitución o de entrar al cine y las típicas algunos tópicos que conocemos y que eran reales, pero en cambio entrevistas a gente que eran de pueblos donde estaban pueblos pequeños o ciudades más pequeñas donde estabas muy vigilado, tremendamente vigilado, y sobre todo la culpa, esa famosa castración que te habían, el sentido ese de culpa que te habían metido era muy difícil quitarlo Otro por la mito, lo de educación que, recibida. lo de que no se podían leer determinados libros. Es verdad que no podían estar en los escaparates o encima de los mostradores, pero se vendían absolutamente todos los libros. Yo no hubo ningún libro al que yo no pudiera tener acceso en aquellos años. Circulaban todos. Bueno, pero estás hablando desde el Tenías punto que de vista, buscarlo. yo tengo la impresión de que estás hablando desde el punto de vista de algo que olvidas, que tú eres un privilegiado. pero y sí, lo era fuiste. un privilegiado. Y eres En un- el libro y queda como un estamos hablando privilegiado. privilegiados de esa Sí, época. sí. Claro. Que eran una minoría, éramos una minoría. Era una minoría, una Por ejemplo, minoría. cuando dice Pero la eso no época es del verdad. hambre, yo me pongo a temblar, digo, no sé lo que es el hambre, pero sí lo he visto en otras Claro, casas. claro. No lo he visto en mí, pero sí lo he visto en otras. Y he visto cosas realmente contadas por Delibes en Los Santos Inocentes, yo lo he visto en Canarias. De manera que no es tampoco que no fuera así. Pero Nosotros entonces, si éramos todos privilegiados. nosotros éramos privilegiados, había muchos privilegiados. No habíamos, lo que pasa es que mira, nos hemos encontrado de para, mayor. para que te Lo que hagas pasa una también es que estamos hablando como si fuera la misma época del año 40 que el año 60. Claro, que exacto. No No tiene es lo nada mismo, que ver, claro, porque claro. aquí hay Somos del algunos, ¿tú 60, qué edad 70. tienes? Bueno, 41. Igual que yo, nosotros somos de la Claro, misma. y Nacidos estamos a mitad de hablando... los Si estos son del Vaticano II, si estos son de antes de ayer. No, pero Son Fernando, juveniles. tú mismo cuentas tu reencuentro, o no sé si lo saqué aquí o me lo contaste a mí, tu reencuentro con la pobreza cuando os llevaron en la catequesis a dar naranjas en los Sí, suburbios. bueno, sí, O sea, sí. el pobre estaba ahí, no estaba en el barrio de Salamanca de Madrid, ¿no? En el caso de mi madre también me contó eso mismo, ¿no? Cuando en la catequesis les llevaban a dar En el naranjas a barrio de los Salamanca de pobres. Madrid vivía mucha gente pobre, ¿eh? Mucha Bueno, gente había pobre, zonas, los claro, alquileres eran muy baratos.
es un... Sin es ir un más barrio, lejos, no sé, la familia de mi padre, que era una familia de izquierdas, represaliada y que por lo tanto pasó serios apuros económicos, vivía en la calle Hermosilla, a 6 manzanas de donde vivía la familia de mi madre, que en cambio no pasaba ningún apuro económico. Y yo toda mi infancia va de las dos orillas, de una orilla a otra. Libremente exacto. yo voy del mundo de la derecha al mundo de la izquierda, de la España rica y privilegiada a la España represaliada. Y bueno, y estaba en el barrio de Salamanca, frente al cine Benlliure, 7 balcones a la calle de Alcalá. Y luego estaba esas familias bien venidas a menos, que había muchísimas también en los barrios bien de Madrid, sí, ahí aparecen algunas, ¿no? Que tenían que aparentar, por eso iban becados, por ejemplo, en los colegios, pero no les decían a los curas que no dijeran que estaban becados. Pero no estaba bien visto, ¿no? Yo eso, fíjate, esos coletazos todavía los tuve. Sí, eso sí. En mi colegio había, yo sí recuerdo que había uno que no pagaba en mi clase. Pero que no pagaba porque no... Yo se sabía que era saqueaba, becado, era becado. Ah, claro. Sí, había un Bueno, en el becado. caso del Colegio del Pilar Pero había que no- otro colegio pero- entero pero vamos, para los nada que no más. pagaban. Los Un gratuitos. colegio que estaba al final de la calle de O'Donnell, No era para que no todavía, pagaban, y que era... era para los que no podían pagar. No podía No pagar. había ¿sabes? ninguna Pero diferencia. un colegio entero. No hacía diferencia, pero lo sabía. Y de hecho, hoy día ese mismo edificio es un colegio de lujo. Bueno, verán ustedes que es un libro que se presta a muchas discusiones, Los padres de Chencho, de Ignacio Elguero, La esfera de los libros. Nuestro último escritor invitado, no tribuno habitual de este programa, es Carlos de Prada, Paraísos perdidos. Carlos, este es un libro casi religioso, España Sagrada. Sí, es que, bueno, como bien sabes, yo soy una persona que ha dedicado su vida a todas las cuestiones de la naturaleza, ¿no? Tanto como naturalista, como periodista. Pero claro, luego, detrás de esa fachada de periodista o de naturalista, pues también hay, siempre a lo largo de los años, había algo. Cuando yo estaba en un bosque de hayas, en un robledal de la cordillera Cantábrica, cuando estaba contemplando a las águilas volar sobre la nieve del Guadarrama, o cuando estaba siguiendo las huellas de los lobos en Zamora, yo en esos lugares, en los remansos de los ríos, en las cascadas, percibía algo que iba más allá de lo que inicialmente los sentidos me ofrecían. Es decir, yo intuía que había algo grande en la naturaleza, ¿no? Y entonces este libro es un poco esa manifestación del lado espiritual del encuentro con la naturaleza, que yo creo que por otra parte ha sido una constante en toda la humanidad. Tienes al lado un experto en recorrer las rutas de los dioses agrestes, ¿no? Las rutas serranas, Tamarón, ¿verdad, Santiago? Si no, voy a leer tu libro en cuanto... Y es Tú habías eso. publicado un libro anterior, si no recuerdo mal, que se llamaba España Sagrada. No, lo que sí había publicado son artículos, artículos que iban recogiendo cosas. En parte incorporo aquí muchas referidas, por ejemplo, a la visión sagrada de la naturaleza que tenían los romanos o que tenían nuestros antepasados celtas, etcétera. Y en una serie de artículos fui publicando que ahora aquí también incorporo, pero al final acabo llegando también mucho a la parte cristiana, porque si uno Eso es lo que a mí me ha sorprendido de este libro, porque bueno, tú en fin, partes de la base evidente de que las primitivas religiones eran religiones basadas en la naturaleza, Hesíodo, la teogonía, etcétera, pero luego el dios Pan muere, llega el cristianismo y sin embargo tú dices que incluso en las raíces del judeocristianismo había esta preocupación ambientalista, vamos a decir. Yo lo que creo es que normalmente... Déjame que te diga algo. La Biblia dice, vuestra es la tierra y cuanto contiene. Con la Biblia llega el antropocentrismo y la Biblia dice creced y multiplicaos. Es decir, todos los males del ambientalismo están ya ahí escenificados. Yo es que no estoy de acuerdo. Yo creo que hay una mala lectura de la Biblia y que sobre todo hoy en día vivimos una sociedad que es una sociedad... Campanillazo. Mala interpretación. Pues una mala interpretación. Está la coronilla de esta manera de decir lectura, interpretación. Bueno, interpretación. Bueno, hecha la salvedad. Una mala interpretación. Puede ser un sinónimo en un momento determinado. Muy forzado, Pedantuelo. Sabe que me defienda. Tamarón, ¿qué opinas de lo de lectura? Yo creo e que hoy interpretación? en día se usa mucho, es de origen Bueno, francés, pues, yo creo, ¿no? Sí, claro, es un galicismo semántico. Bueno, yo creo que hay una mala interpretación porque bueno, hoy en día vivimos una sociedad que es una sociedad enajenada de la naturaleza y muchas cosas que se atribuyen a lo mejor a lo que dice la Biblia, en realidad yo se le atribuiría más bien a Descartes o a Santo Tomás de Aquino incluso, que fue infiltrando una visión muy racional de lo que era la religión. Yo creo que confundían un poco la mente con el espíritu, pero si uno lee la Biblia, como por cierto además me he dedicado yo los últimos meses, porque incluso si tuviera tiempo y margen para ello, haría un libro sobre la naturaleza en la Biblia. La Biblia es un libro donde el Dios dominante que habla es el Dios que habla en la naturaleza. Empieza con el Génesis, donde Dios habla y su palabra se convierte en todas las cosas de la naturaleza, de la creación, que haya luz y hay la luz, que haya montañas y hay montañas, y además luego esas cosas, por ejemplo, de creced y multiplicaos, también se lo dijo a los animales, y además al que le decía
Sí, bueno, hay el episodio de Noé. Al que le decía lo de someter la tierra era en un contexto muy determinado y era a Adán. Es decir, el hombre que Dios quiso es un hombre en armonía con la naturaleza. Javier, y eso es yo así creo en que el principio de la Biblia y al final. Yo que venía a recomendar tu libro, y que me parece una magnífica obra reaccionaria, un magnífico libro. Y te diría que está cogido con palillos lo que tú haces con la Biblia para justificar desde el cristianismo el naturalismo. Lo que no está cogido con palillos es la llamada que tú haces a los místicos contemplativos cristianos, Sí. que son los que se iban a la naturaleza, o los eremitas. O a San Francisco de Exacto, Asís. a San Francisco. Sí, que también le dedico un Entonces, capítulo, esa parte ¿no? del cristianismo sí se reencuentra con la naturaleza, pero yo estoy de acuerdo con Fernando en que el cristianismo desnaturaliza el mundo. No, es que además hay que ver una cosa, Y Fernando. es, mira. y es antropocéntrico. No, mira, pero tú vas, por Y los ejemplo, a los animales al principios. servicio de los hombres. No necesariamente. Es antropocéntrica la interpretación y la deformación que la sociedad hiperracionalista ha hecho del cristianismo. Pero en sí mismo el cristianismo y la Biblia, que es un libro además escrito en unos momentos hace pues, de 2000 años para atrás, donde el hombre estaba muy en armonía con la naturaleza y sentía la presencia de lo divino en la naturaleza, una cosa es la interpretación actual y otra cosa es el cristianismo. Pero, o sea, me refiero a la interpretación cristiana actual, ¿no? Pero además, si tú te fijas, por ejemplo, ¿dónde está la Virgen del Rocío? El santuario de la Virgen del Rocío. Está en el Parque Nacional de Doñana. ¿Dónde está la de Covadonga? En el Parque Nacional de los Picos de Europa. ¿Dónde está la de Guadalupe? Cristianizaciones posteriores de antiguos pero ritos paganos. yo no defiendo en este libro esa interpretación. Yo no defiendo esa interpretación. Bueno, pero eso en está el libro. demostrado. No es una lectura. Es que existe, es que hay una visión, Es así. hay una visión muy anticlerical que presenta que el hecho de que se dé culto a la Virgen, que por cierto aparecía casi siempre asociada a la naturaleza, árboles, montañas, la Virgen de las Nieves, la Virgen de la Peña, la Virgen de la Sierra, la Virgen del Arroyo, Sí, pero ahí ya etcétera. nos vamos a Teilhard de Chardin, tú lo mencionas, al Cristo cósmico, a la María cósmica, que es la Madre Naturaleza, la Magna Mater, etcétera. Pero eso también es otra interpretación. Yo no creo de verdad que el cristianismo se opusiera tanto a las religiones paganas, creo que incorporó mucho de ellas, pero que también dentro de lo que es la propia Biblia hay esa visión de la naturaleza como palabra de Dios, como teofanía. Así empieza la Biblia, continúa con Job, con el libro de la sabiduría. A lo largo de toda la Biblia se ve esto. ¿Dónde se manifiesta Dios a Moisés? En lo alto de una montaña. ¿Dónde se transfigura Jesús? En lo alto de una montaña. Lo ha traído por los pelos esos. El Dios siempre se manifiesta desde las alturas. Pero es que siempre hay lugares, o a Abraham se le manifiesta en una encina. Voy a pasar la palabra a Tamarón, que quiere decir algo, pero antes una última cosita, Carlos. Es decir, tú te proclamas panteísta. Sí. Y el cristianismo recela del panteísmo porque es una divinización de la No, naturaleza. yo más bien lo que hago es concreto. Yo no soy panteísta en el sentido... Lo ves con simpatía. Yo lo que veo con simpatía es que se vea no solamente un Dios encerrado en los libros, en los dogmas, sino que se le vea en toda la naturaleza. Que le veamos también en los astros, cuando de noche miramos la luna o las estrellas. Eso es el Que panteísmo, leamos... en No, definitiva, el panteísmo es materializar el espíritu. Lo que yo defiendo es espiritualizar nuestra visión del mundo natural. Lo mío no es panteísta, aunque se le parezca, y aunque sea bastante afín a lo de Teilhard de Chardin, que tampoco se consideraba panteísta, aunque pudiera parecerlo, porque a veces cosas que no tienen nada que ver se parecen mucho, pero yo no soy panteísta desde ese punto de vista, Santiago, aunque lo parezca. Tuquite. No, yo estoy fascinado ya, Carlos, y voy a devorar tu libro y voy a desear fervientemente que me convenza y que sea verdad lo que tú dices. Claro que lo de que sea verdad o no, no lo sabremos en este mundo al menos nunca, pero estoy deseando convencerme de eso. No obstante, y estoy muchísimo más cerca de ti que de otras interpretaciones porque me he ido moviendo hacia allá. Cuando era joven, lo que más me divertía era citar una cosa que decía Aldous Huxley, el cual luego él se movió en ese sentido tuyo también, muchísimo, pero cuando él era joven decía, hombre, es que claro, van y escogen los cristianos, mejor dicho, los judíos y los cristianos después, como símil del Dios benévolo, el pastor, pero bueno, el pastor se come las reses después, las lleva al matadero. ¿Cómo se puede usar el buen pastor? Bueno, lo decía en una etapa de su vida volteriana, y es un chiste fácil, eficaz, difícil de desmontar. Lo que ocurre es que es cierto que en la Biblia, como en otros fenómenos amplísimos, espirituales o culturales, o como queramos llamarlo, literarios, hay de todo. Eso es verdad. Entonces, todo lo que tú has dicho es verdad, pero también es verdad que, primero, es una religión semítica, las tres de Abraham, el cristianismo, el judaísmo y el islam, son religiones del desierto.
Entonces, bueno, el desierto está presente, pero vamos, digamos que no es la sensación de comunión que sí dan algunas religiones indias, ¿o no? Me parece. Sí, pero es que yo pienso que de verdad que es que ha habido... Yo creo que la gente hoy en día, pues a lo mejor se dedican a leer el Código da Vinci, pero no se leen libros básicos de la cultura occidental, como por ejemplo la Biblia. ¿Quién se lee hoy en día la Biblia? Yo he leído la Biblia punto por punto, palabra por palabra, y de verdad, de esa lectura, y muy crítica, porque yo soy una persona muy enamorada de las cosas de la naturaleza, yo he sacado esa lectura. O sea, uno lee el libro de Job, y en el libro de Job empieza a hablar Dios a Job del cocodrilo, del hipopótamo, de las montañas, del viento, hablan el viento. Tú lees los salmos, y en los salmos te está hablando en el viento, en el fuego, en los astros. O sea, la apelación a un Dios que se manifiesta en la naturaleza en la Biblia es constante. Otra cosa, como digo, es la deformación posterior que el hombre, por el progreso, por las corrientes culturales que haya habido, haya podido introducir ahí, ¿no? Con brevedad, Javier, ¿quieres decir algo? Se nos va acabando el programa. Tenemos muchos a libros Houellebecq le hice una pregunta: ¿cuál es la desviación ideológica o de visión del mundo más fuerte que se va a vivir? Y me dijo: pensar que la naturaleza es un orden perfecto y justo. Entonces yo creo que tu libro es muy importante porque viene con toda esa tendencia. Aquí no hay una crítica a la naturaleza, sino que tú te entregas totalmente a la naturaleza. Yo soy un enamorado de la naturaleza. Hombre, sé que la naturaleza es dura y a veces es cruel. Las religiones de la naturaleza eran tiempo cíclico, como lo es el de las estaciones, y en cambio la religión cristiana introduce la historia. Otra cosa que yo estoy en contra. El dardo, la linealidad. Eso es lo que algunos teólogos introdujeron falseando la realidad, porque si te fijas, la Biblia empieza con el Génesis, el hombre en el paraíso, y al final, con la tierra nueva, cuando viene la segunda venida de Jesús, etcétera, se vuelve a reinstaurar un estado paradisiaco. Sí, pero habla del final de los tiempos. Con lo cual es cíclico. No, pero es que todas las mitologías... Bueno, otro libro que se puede discutir mucho, Paraísos Perdidos, de Carlos de Prada, RD Editores. Nos quedan, como de costumbre, poquísimos minutos para hablar de todos estos libros. Bueno, yo, como la caridad bien entendida empieza por nosotros mismos, tengo que volver a mencionar, de cara a la Feria del Libro, el Guirigay Nacional, del que ya hablamos hace 7 días, del Marqués de Tamarón, un libro delicioso. Y también tengo que mencionar, recién aparecida, mi novela Muertes Paralelas en Planeta, premio Fernando Lara, que también acaba de aparecer. Y, por cierto, es curioso porque están apareciendo muchas novelas, no ya libros de historia, no ya libros de investigación, sino muchas novelas dedicadas a la guerra civil. Ha aparecido también de Benjamín Prado, Mala gente que camina, en Alfaguara. Ha aparecido de Manuel Longares, aunque habla de los años siguientes a la guerra, pero en fin, nuestra epopeya, también en Alfaguara. Muy buen novelista, se ha dicho de paso. Ha aparecido que no tengo todavía el libro, va a aparecer Hombre sin nombre, de Suso de Toro, que lo va a publicar Debate, y bueno, también habla de la guerra, al fin y al cabo, aunque no de la guerra civil, El pintor de batallas, de Arturo Pérez Reverte, publicado por Alfaguara. Y incluso se ha exhumado una novela que fue prohibida en su día por la censura franquista, a pesar de que pinta apocalípticamente el Madrid rojo, de Pío Baroja, Miserias de la guerra. Y ha sido Miguel Sánchez Hostiz quien ha rescatado del olvido esta novela, quien ha dirigido la edición y también quien ha publicado esta monumental biografía, muy polémica sin duda, como todo lo que hace Miguel Sánchez Hostiz, que a mí me gusta muchísimo, que es uno de los mejores hombres de letras que hay en España, este Pío Baroja a escena, publicado por Espasa. Y ya por último me gustaría, porque llevo todo el año intentando mencionar este librito que se ha autoeditado Enrique Cuesta. Yo, Enrique Cuesta, es un señor que me lo encontré haciendo el Camino de Santiago. Me lo encontré, me parece que fue en el pueblo de Fromista, hablamos y 1 año o 2 después me envió este librito, La condición del héroe. Relatos fantásticos y fantásticamente bien escritos. Me reconcilié con el relato y yo no soy muy amigo de los relatos. Yo, Enrique Cuesta ha debido vender, me lo dice él mismo en una carta, como 7 ejemplares de este libro. Insisto, se lo ha publicado él mismo. La única forma de adquirir este libro excelente, que aconsejo vivamente, es pedirlo por internet, por email, a lacondiciondelhéroe@yahoo.es. Repito, lacondiciondelhéroe@yahoo.es. ¿Qué libros traéis vosotros? Juancho. Bueno, yo voy a empezar por enseñar esta fantástica sorpresa que es la mejor novela que he leído en lo que va de año. Paradoja del interventor, de Gonzalo Hidalgo Bayal. Juro solemnemente que no he leído, que no he visto ni conocido en mi vida a este autor. Y sin embargo, lo he leído como se debe leer, empezar
por una simple frase del principio y terminar por el final con lo que se me ha producido a mí, yo llamo la paradoja del lector, que he empezado a leer rápidamente, me ha gustado mucho porque me ha ofrecido mucha resistencia y al final, cuando me quedaban 20 páginas, ya iba lentamente. No quería terminar de leer el libro porque ¿qué voy a hacer después? Este es un libro que yo les recomiendo vivamente porque es un escritor que está oscuro en provincias, creo que vive en Plasencia dando clase y sin embargo da clase de lo que es exactamente una novela. La novela es sencillísima. Un señor que se baja de un tren a medianoche va a un bar a tomarse un vaso de agua y el tren se va. Entonces se queda y él no hace nada más que preguntarle a todo el mundo ¿dónde está el interventor? ¿Quién es el interventor? Y para todo ese pueblo, él acaba siendo un loco que se llama el interventor. Y es realmente una maravilla kafkiana absolutamente. Juancho, acaba de aparecer también de Mario Vargas Llosa, Travesuras de la niña mala en Alfaguara. Tú eres muy amigo de Vargas Llosa. Me consta que has leído esta novela, que yo no he leído y que casi nadie ha leído, porque creo que ni siquiera está uno en los escaparates. Lo estará cuando este programa se emita en 30 segundos. Ya sé que es una barbaridad, pero dime algo sobre esta novela. Es la primera novela que escribe Vargas Llosa en primera persona, la primera novela en la que se sumerge frase a frase dentro de su propio yo, y yo creo que aunque él lo niegue, es autobiográfica. Yo recomiendo vivamente leer esta novela porque está llena de ciudades que él ha vivido y de mujeres que en todo caso, si no ha palpado, por lo menos ha conocido muy de cerca. Y también un retrato de época, los hippies, la revolución claro cubana, que sí, el todo mayo lo que francés. todo lo que él ha vivido en cada temporada de su vida. Pero lo hace de una manera muy... No me gustaría decir magistral, pero es una novela, porque no es una novela magistral y tampoco es una novela excepcional. Es una muy buena novela, muy recomendable de lectura, dada la cantidad de porquerías que se publican. José Miguel, ¿traes algún libro para recomendar? Mira, yo tengo algunas cosas. Tengo uno que es Regina, de Antonio Velasco Piña, que es un mexicano que aquí ha sido publicado por EDAF. En México ha sido uno de los libros más importantes de mucho tiempo. Y es la historia de la edecán del 68 que murió en la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre, y es para mí un libro que me ha hecho comprender el México mágico que realmente pues está ahí y que muchas veces pues te sorprende, el que hizo que muchos europeos pues se hayan sorprendido de cómo esa tierra pues tiene cosas que aún rondan lo precolombino, lo misterioso, lo mágico. Entonces es la historia de una niña que nace predestinada a ser la reina espiritual de México y que acaba pues viajando desde el Tíbet, China, vuelve a México y muere pues poco antes de las Olimpiadas del 68. Nos quedan 3 minutos para todos. ¿Traes otro libro misterioso? Sí, bueno, El guardián de los libros secretos. Déjame que yo lo enseño. Es una novela histórica que, bueno, es una novela histórica medieval que transcurre en una abadía francesa en 1318 y es la búsqueda de un libro que tiene el nombre secreto de Dios y que está escondido en Locquieux, en Francia. Es un libro muy trepidante y muy... ¿El autor? El autor, Joseph Carr. Joseph Carr. Ignacio. Pues yo traigo una obra Suma de... rapidez, enséñala por favor. El Persiles descodificado o la Divina Comedia de Cervantes, título sugerente de Mijael Nerlich, con traducción de Jesús Munarriz, la editorial Hiperión. Es un trabajo de análisis, de investigación, pero es entretenido, didáctico a la vez, no es para cervantistas o filólogos solo, es para un amplio público. Y lo que hace el autor, lo que hace Nerlich es reivindicar esa obra de Cervantes que la crítica durante tiempo tradicionalmente ha pensado que era, como decía Menéndez Pelayo, esa debilidad senil de Cervantes, y él reivindica que no es una obra de un Cervantes en la vejez que vuelve al catolicismo tridentino, ni mucho menos, sino todo lo contrario, y bueno, pues va dando pruebas y muestras de eso de una forma muy, como digo, muy interesante. Puesto ya el pie en el estribo, gran señor, esta te escribo. Javier Esteban, tú no tienes libro nuevo, pero nos has traído los últimos números aparecidos de la magnífica revista que diriges, Generación, ¿no? Los tenemos aquí. Y además de eso, ¿qué nos traes? Pues recomiendo este libro de Alejandro Jodorowsky, Cabaret Místico, que recoge todos los chistes, anécdotas
que hace y que produce y que cuenta Jodorowsky en sus entrevistas con la gente, en sus actos públicos. Es un libro de conocimiento que empieza cuando Jodorowsky decide abandonar su ego artístico para dedicarse a enseñar cosas a la gente sobre la gente. Y este otro libro, Mi vida en juego, firmado por Lluc Oliveras José, que en realidad está transcribiendo las confesiones de un gángster de Barcelona, es parte de una trilogía, la historia de un gángster que pasa desde el colegio de los maristas hasta la cárcel Modelo, 14 años, convertido al evangelismo, queda reinsertado, y es muy divertido porque cuenta todo tipo de tropelías, desde partidas de póker, robos a bancos, droga, prostitución, etc. La vida de un hombre, ¿no? Carlos. Pues yo como soy un hombre extraño, que estoy por las montañas y tal, no sigo muchas veces La novedad. No sigo muchas veces la novedad, y lo cierto es que llevo mucho tiempo sin leer nada novedoso. Y es más, me gusta leer libros antiguos, de los antiguos griegos o de cosas Eso a todos. muy raras. Pero no, pero Y es que especialmente Tamarón. no tengo una especial debilidad por las novedades, y una cosa que he estado releyendo y reestudiando y que está pues bastante en el espíritu, ¿no?, de las cosas tales y como yo las veo sobre los paisajes y la naturaleza, ¿no? Son estos dos libros de Unamuno, Paisajes del alma y Andanzas y visiones españolas. Es magnífico. Unamuno es una persona que no siente que el alma propia esté separada del paisaje. Tiene unas visiones de una carga espiritual tan profunda sobre los paisajes españoles, don Miguel de Unamuno, que yo creo que es una muy digna lectura esta obra de Unamuno. Tamarón te mira con cierta sorna, me parece. No, eso lo hablaremos luego. Santiago, cierra el programa, por favor. Sí, no, yo quería recomendar a un autor que unos dicen que es maldito, raro y marginal, y otros dicen que le va más el calificativo de provocador, en la estela de los Jiménez Caballero, Cela, Arrabal, Dragó y otros. Dice un crítico, refiriéndose a esta novela que se llama La Rueda de Fuego, de Aquilino Duque, que es una novela interesante, experimental en un estilo muy de los años 30, y pese a ser experimental es amena. Por lo cual yo la recomiendo no por experimental, sino por amena. Y no porque sea raro y curioso. ¿Cómo decía este? Raro, marginal, maldito, no. Dice que es provocador, como nuestro moderador, que es lo que tiene que ser. Es una de las mejores plumas en verso y en prosa de España. Yo estoy convencido, desde luego. Juancho, tú ibas a tirar un libro al baúl. Pero yo creo que esto ha salido tan bien hoy que vamos a dejarlo para otra ocasión. Pues yo sí voy a tirar un libro. Es repugnante, no se priva. Recién aparecido Bambilandia, de la Premio Nobel de Literatura Elfriede Jelinek. Realmente no se puede escribir peor. Yo no comprendo cómo a un escritor o escritora así se le puede dar el Premio Nobel de Literatura. O mejor dicho, sí lo comprendo. Ahí va. Señores, Feria del Libro, que ustedes la bailen bien. Buenas noches.